sierra. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Garibo. Esto me pasó cuando trabajaba en la sierra. En ese tiempo nos dedicábamos a arreglar caminos y carreteras. La empresa donde estaba hacía tratos con los encargados de esas obras. A nosotros nos mandaban a distintos pueblos. Algunos lugares quedaban cerca, otros estaban más arriba, metidos entre cerros y caminos pesados. Había comunidades donde bastaba llegar para entender por qué pedían ayuda. Durante la temporada de lluvias todo se complicaba. La tierra se aflojaba, las piedras bajaban de los cerros, los carros apenas podían pasar. Por eso nos tocaba quedarnos varios días en ciertas zonas. No siempre dormíamos en casas, muchas veces regresábamos al campamento. Pero cuando el trabajo se alargaba, la misma gente del pueblo nos prestaba algún cuarto. También había señores que ofrecían una cama, un plato de comida o un café caliente. Siempre he pensado que en la sierra conocía personas muy humildes. También encontré gente muy buena. Algunos no tenían mucho, aún así compartían lo poco que podían. Eso se agradece bastante cuando uno pasa todo el día trabajando bajo el sol. Aquella ocasión estábamos cerca de una comunidad pequeña. Tendría unas 20 casas. La idea era arreglar un tramo de carretera antes de que llegaran las lluvias fuertes. Según nos contaron, la gente llevaba tiempo pidiendo ese arreglo. Esa vez nos quedamos 6 trabajadores en la comunidad. A mí me tocó dormir con otros 2 compañeros en una casa que nos prestaron. El dueño explicó que la propiedad era de su hijo. Su muchacho no estaba en México. Se había ido al norte para buscar trabajo. La casa era nueva. En un pueblo donde casi todas las casas estaban juntas, esa quedaba un poco apartada. Tampoco estaba lejos como para decir que estaba en medio del monte, pero sí se sentía separada de las demás. Por dentro estaba cerrada. No nos dejaron entrar a los cuartos. En el patio había 3 hamacas. 2 estaban en la parte de atrás. La otra quedaba delante. A mí me tocó dormir atrás con otro compañero. El tercer muchacho dormía en la hamaca del frente. Por las noches algunos señores del pueblo nos invitaban a cenar. A veces sacaban dominó. También platicaban cosas del camino, de los cerros y de la gente que antes vivía por ahí. Mis compañeros se quedaban un rato más. Yo prefería retirarme temprano. Manejaba la excavadora. Y cuando uno anda todo el día con una máquina así, termina con el cuerpo cansado y la cabeza pesada. Sabía que si me desvelaba, al día siguiente me iba a costar trabajar. Esa noche regresé como a las 9. La comunidad ya estaba tranquila. A lo lejos se escuchaban algunos perros. Llegué a la casa y encendí el foco del patio trasero. La luz era amarillenta. Alumbraba la pared de atrás, las hamacas y un pedazo de tierra. Después de eso todo era oscuridad. Más adelante comenzaban los árboles. Solo se alcanzaban a distinguir los troncos más cercanos. El resto parecía una mancha negra. Esa noche me sentía raro. Primero pensé que era cansancio. Habíamos trabajado mucho. Subimos y bajamos varias veces por el tramo. También movimos tierra y revisamos partes donde la carretera se estaba venciendo. Me quité los zapatos. Luego me acosté en la hamaca y me cubrí con una sábana. El aire estaba fresco. No hacía un frío fuerte, pero sí se sentía esa humedad de la sierra cuando cae la noche. Dejé un pie tocando el suelo. Con ese pie me empujaba un poco para mover la hamaca despacio. Ese balanceo me ayudaba a relajarme. También me tranquilizaba escuchar el crujido de la cuerda. Estuve así varios minutos. Miraba la oscuridad del patio. No pensaba en nada importante. Solo quería quedarme dormido. Entonces algo brilló entre los árboles. Fue rápido, como un destello pequeño. Al principio creí que lo había imaginado. Me quedé quieto y dejé de mover la hamaca. Volví la vista hacia el mismo lugar. Ahí fue cuando los vi. Eran 2 puntos brillantes. Estaban a la altura de un animal. O al menos eso pensé en ese momento. Resaltaban demasiado porque todo lo demás estaba oscuro. La luz del foco no llegaba hasta allá. Aún así esos ojos se alcanzaban a ver. Me quedé observándolos.
No quise moverme, tampoco hablé. Después se movieron hacia un lado y desaparecieron entre los árboles. Duraron muy poco, tal vez 2 segundos. Lo extraño fue el silencio. No se oyó ninguna rama, tampoco se escucharon hojas secas, mucho menos pasos sobre la tierra. Me incorporé un poco en la hamaca. Seguí mirando hacia esa parte oscura. Esperé varios segundos. Nada volvió a brillar. Aún así me quedé con una sensación fea. Era como si alguien me hubiera observado desde un lugar donde yo no podía ver bien. Pocos minutos después llegó mi compañero. Él dormía en la hamaca de al lado. Venía tranquilo. Me saludó y dejó sus cosas cerca de la pared. Le comenté lo que había visto. Mi compañero miró hacia los árboles. Después se encogió de hombros. Me respondió que seguramente era un animal del monte, tal vez un tlacuache, o quizá un perro de alguna casa cercana. Además, pensar otra cosa solo iba a quitarme el sueño. La plática se fue apagando poco a poco. El foco siguió encendido un rato. Todavía miré varias veces hacia los árboles, pero no vi nada más. Lo que me hizo salir corriendo de esa casa pasó casi en las últimas noches que nos quedamos en la comunidad. Para ese momento yo ya estaba contando los días para terminar el trabajo. Me sentía cansado. También traía el cuerpo adolorido por dormir en hamaca. Nunca me acostumbré del todo. Podía acostarme temprano, pero amanecía con la espalda dura y los hombros tensos. Esa noche mis compañeros se quedaron con un señor del pueblo. El hombre los había invitado a cenar. Luego empezaron a platicar. Desde donde estaba yo los veía muy entretenidos. La noche iba para largo. Por eso preferí despedirme y regresar a la casa. Llegué a la casa y pasé hacia el patio de atrás. El foco estaba apagado. Pensé en encenderlo, pero me ganó el cansancio. Me acosté en mi hamaca. Luego me tapé hasta la cabeza porque estaba fresco. Apenas llevaba unos minutos así. Todavía no me dormía. Solo estaba con los ojos cerrados. Entonces escuché el golpe de la hamaca de al lado. Fue como si alguien se hubiera sentado de golpe. La cuerda tronó un poco. También se movió el techo donde estaba amarrada. Me quedé quieto. Pensé que era Hugo. Él era el compañero que dormía junto a mí. Asomé la cabeza entre la sábana. En la otra hamaca había una persona acostada. Estaba de espaldas. No pude verle la cara. Solo distinguí la forma del cuerpo y el sombrero. Por eso creí que sí era Hugo. Le pregunté cómo había estado la noche. No me respondió. Pensé que venía cansado, o tal vez que no tenía ganas de hablar. Me acomodé otra vez. Dejé la cabeza fuera de la sábana y miré hacia su dirección unos segundos. Después intenté cerrar los ojos, pero algo se sentía mal. Era una pesadez rara, como si el aire del patio se hubiera puesto más grueso. Sentía una incomodidad en los hombros. También me empezó a dar esa sensación de cuando uno sabe que alguien lo está mirando. La hamaca de al lado comenzó a moverse. Primero fue despacio, luego tomó un ritmo más marcado. La cuerda crujía, el techo sonaba cada vez que el cuerpo se impulsaba. Abrí los ojos un poco. En ese momento noté que la cara de Hugo estaba volteada hacia mí, o al menos eso pensé. La postura se veía muy incómoda. Su cuerpo seguía de lado, pero la cabeza parecía girada de más. A pesar de la oscuridad, se miraba torcido, como si el cuello no estuviera acomodado de una forma natural. Le pregunté si todo estaba bien. Otra vez no respondió. Solo distinguía su rostro entre la sombra del sombrero. Eso también se me hizo raro. Hugo nunca dormía con el sombrero puesto, mucho menos acostado en la hamaca. El ala le cubría parte de la cara. Por eso sus rasgos se veían más hundidos. Estaba a unos 2,5 metros de mí. Aún así no alcanzaba a verle bien los ojos. Solo veía una cara oscura mirando fijo hacia mi lado. Nos quedamos así varios segundos. Él me veía. Yo trataba de entender si estaba dormido o jugando conmigo. La incomodidad fue creciendo. Pensé en levantarme para encender el foco. En eso escuché un gruñido bajo. No sonó como un animal, tampoco como una persona hablando.
Era un ruido hecho con la boca abierta, como si saliera desde la garganta y rebotara ahí adentro. Se escuchaba húmedo, también se oía contenido, como si esa cosa estuviera tratando de no hacerlo más fuerte. Sentí escalofríos en la espalda, me subieron hasta el cuello. La hamaca volvió a moverse. Su cabeza se inclinó un poco hacia adelante. El cuerpo empezó a acomodarse. Parecía que iba a levantarse, pero su rostro seguía girado hacia mí. No dejaba de verme. Le dije que se calmara. Intenté sonar firme. En mi cabeza todavía quería creer que Hugo se estaba riendo de mí. Entre las sombras vi sus dientes. Me los estaba mostrando. Los tenía pelados. Era una mueca horrible. Ahí el miedo me ganó por completo. La figura empezó a ponerse de pie. Yo me quité la sábana como pude. Las piernas se me enredaron con la tela. Casi me caigo al tratar de salir de la hamaca. El gruñido siguió, más cerca y pesado. Por fin quedamos los dos de pie. La hamaca todavía se movía detrás de él. Yo me hice hacia atrás. Busqué con la mano dónde estaba el apagador. Antes de encontrarlo, pude ver la silueta parada frente a mí. Tenía los brazos caídos a los costados. Los hombros se le veían raros, muy bajos y largos. Entonces entendí que no era Hugo. Aquello era mucho más alto que él. Tenía forma de hombre, pero no se sentía como una persona. En ese momento me llegó un olor espantoso. Era como algo echado a perder. Un olor agrio, como carne vieja quemada al calor. Y mientras yo retrocedía, esa cosa seguía parada frente a mí. Justo antes de alcanzar el apagador, sentí que aquella cosa se me fue encima. No me dio tiempo de reaccionar. Su cuerpo me golpeó con tanta fuerza que caí al suelo. La espalda me pegó contra la tierra del patio. El olor se hizo más fuerte. Era como tener algo podrido encima de la cara. Sentí su respiración cerca. También sentí algo húmedo caerme en el cuello. No supe si era saliva. Solo recuerdo que me dio un asco horrible. Intenté empujarlo con todas mis fuerzas. Le puse las manos en el pecho, pero aquello pesaba demasiado. Su cuerpo estaba encima de mí y no me dejaba mover bien. Seguía haciendo ese ruido bajo. Era como un gruñido atorado en la garganta. Al mismo tiempo respiraba fuerte. Cada vez que soltaba aire, el olor me pegaba directo en la cara. Me retorcí para salir por un costado. Pensé que si lograba girarme podría levantarme, pero esa cosa me agarró con una fuerza terrible. Sentí sus manos apretarme. Me dolió tanto que pensé que me iba a romper. No podía creer que algo con forma de hombre tuviera esa fuerza. Luego acercó la cara a mi oído. Empezó a decirme algo. No eran palabras claras. Se escuchaban como susurros bajos, como si hablara muy rápido y muy cerca. Yo no entendía nada. Aquello me desesperó más. Empecé a moverme con más fuerza. Pataleaba y empujaba. Trataba de quitarlo de encima. También comencé a gritar. Había casas cerca. No estaban pegadas, pero sí había gente alrededor. Alguien tenía que escucharme. Grité con toda la fuerza que me quedaba. Esa cosa pareció molestarse. De repente se quitó de encima. Por un instante pensé que me iba a dejar, pero luego me agarró de los pies. Sentí el jalón. Mi cuerpo se arrastró sobre la tierra. Quise levantarme, pero no pude. Me llevaba hacia los árboles. El suelo me raspaba la espalda. Las piedras me pegaban en los brazos. Las raíces me golpeaban las piernas. Yo le pedí a Dios que me ayudara. No sabía qué era lo que tenía enfrente. Solo sabía que me estaba sacando de la casa. Me agarré de todo lo que pude. Enterré las manos en la tierra. Tomé ramas, busqué piedras, pero esa cosa jalaba demasiado fuerte. Si yo me aferraba de más, sentía que el cuerpo se me iba a partir. Nos alejábamos rápido del patio. La casa quedaba cada vez más atrás. La poca luz se iba perdiendo entre los árboles. Me lastimé los brazos tratando de detenerme. También me dolía la cara por las piedras del suelo. En un momento logré girarme boca arriba. Ahí la vi mejor.
Aquella cosa iba arrastrándome y al mismo tiempo volteaba la cabeza hacia mí. Corría de una manera rara, no soltaba mis piernas. Su cara seguía girada en mi dirección, y mientras avanzaba parecía reírse. Era una risa baja y torcida, como si disfrutara verme así. En la oscuridad le brillaban un poco los ojos. Era como si esos ojos juntaran la poca luz que había alrededor. Les juro que jamás había gritado tanto. Mi voz ya sonaba rota. Aún así seguía pidiendo ayuda. Entonces escuché ruido detrás de mí. Parecía que alguien venía siguiéndonos. Oí voces, también pasos sobre la tierra. Empecé a gritarles que me ayudaran. Sentí una esperanza pequeña, pero aquella cosa solo giró más la cabeza. Me miró otra vez. La boca se le abrió de una forma horrible. Parecía una sonrisa. Cada vez que cierro los ojos, todavía puedo recordarla. Los gritos detrás de mí comenzaron a escucharse más lejos. Eso me asustó todavía más. En eso vi un árbol grande. Tenía raíces salidas. Como pude, estiré el brazo. Metí la mano entre una de esas raíces y me aferré con todas mis fuerzas. El jalón fue tan fuerte que sentí el brazo arderme, pero no me solté. Empecé a rezar casi gritando. No recuerdo bien qué palabras dije. Solo sé que pedí ayuda. Pedía que no me llevara. Pedía volver a ver la luz de la casa. La cosa tiró de mí otra vez. El árbol crujió un poco. Yo cerré los ojos y apreté los dientes. Entre tanto ruido y tanto miedo, de pronto sentí que me soltó. Mis piernas cayeron al suelo. La presión desapareció de golpe. Escuché un movimiento rápido entre los árboles. Después ya no sentí sus manos. No supe si corrió. Tampoco supe si seguía cerca. Me quedé pegado a la raíz, apretando la tierra con los dedos. El miedo ya me estaba consumiendo vivo. Ni siquiera pude levantarme. Después de unos minutos escuché voces cerca. Eran hombres del pueblo. Venían con lámparas. Cuando me encontraron, yo seguía tirado junto al árbol. Tenía la ropa llena de tierra. Las manos me temblaban. Apenas podía hablar. Yo intenté responder, pero la voz casi no me salía. Otro señor alumbró hacia los árboles. Su cara cambió cuando vio las marcas en la tierra. Ahí se dieron cuenta de que alguien me había arrastrado. Mis compañeros llegaron poco después. Venían asustados. Hugo estaba con ellos. Era él, el verdadero Hugo. Traía la misma ropa de la tarde. Los hombres me ayudaron a levantarme. Me dolía todo el cuerpo. Tenía los brazos raspados. La espalda me ardía. Esa noche varias personas fueron a revisar los alrededores. Buscaron entre los árboles. Alumbraron hacia el monte. También caminaron por donde me habían arrastrado, pero no encontraron a nadie. Por la descripción que yo daba, nadie sabía qué creer. Yo lo describía como una persona, pero también como un animal. Les hablé de los gruñidos. También mencioné esos ojos que brillaban en la oscuridad. Esa fue la última vez que dormí en esa casa. Ni aunque me hubieran pagado más, habría vuelto a acostarme en ese patio. Al final acepté la ayuda de una familia del pueblo. Me recibieron en su casa. Me dieron una cama en un cuarto pequeño. Yo se los agradecí mucho. Cada vez que cerraba los ojos sentía otra vez las manos en mis piernas. Nos quedamos unos 10 días más en esa comunidad. El trabajo todavía no terminaba. Yo seguía ayudando como pude, aunque la verdad ya no era el mismo. Me movía de un lado a otro en la cama. Cualquier ruido me despertaba. Si un perro ladraba, yo me sentaba de golpe. Los hombres del pueblo me seguían preguntando qué había pasado. Querían entender. También querían saber si había visto bien a esa cosa. Un señor grande de la zona se acercó conmigo una tarde. Era de esos hombres que casi no hablan, pero cuando lo hacen, todos escuchan. Me comentó que años atrás le había pasado algo parecido. Él estaba encerrando unas vacas. Ya se estaba haciendo de noche. De pronto vio algo moverse entre los árboles. Según contó, parecía una mujer. Tenía el cabello largo. Los ojos le brillaban. Se movía de un lado a otro sin hacer ruido. Lo que más le dio miedo fue la cabeza. Me dijo que esa cosa siempre la tenía girada hacia él.
Aunque caminara para otro lado, la cara seguía mirándolo. También notó que los animales se pusieron nerviosos. Las vacas se juntaron. Los perros no querían acercarse al monte, pero esa cosa no avanzó hacia él. El señor decía que tal vez Dios lo había protegido. Era un hombre muy creyente, siempre llevaba su rosario. Yo no supe qué responderle. En ese tiempo yo no era tan cercano a la religión. Sí tenía presente a Dios. También me encomendaba a Él cuando algo me preocupaba, pero no era una persona muy apegada. Cuando terminamos el trabajo nos fuimos de esa comunidad. Yo regresé al municipio donde vivía. Un conocido se me acercó cuando supo lo que había pasado. Me dijo que tal vez era algo de esa parte de la sierra. Según él, su abuelo le contaba que hay seres que cuidan ciertos lugares. Montes, barrancas, caminos viejos. Me comentó que quizá yo era un desconocido. Tal vez esa cosa se sintió en guardia, o tal vez pensó que yo no debía estar ahí. Luego agregó algo que me hizo ruido. Me dijo que por eso intentó llevarme. Esa palabra se me quedó en la cabeza. Llevarme. Después de eso fui a hacerme una limpia. También me acerqué más a Dios. Cuando uno ve algo así, la cabeza se llena de dudas. No sabe qué creer. Tampoco sabe cómo explicarlo. Con el tiempo la empresa siguió mandando trabajos a la sierra. A mí me volvieron a ofrecer subir a comunidades alejadas. Preferí no aceptar. Dejé pasar varias oportunidades. También perdí dinero por eso. Pero no me importó. Yo ya no quería dormir en casas apartadas. Tampoco quería quedarme de noche en un lugar rodeado de árboles. Cada vez que pensaba en una comunidad en medio de la nada, imaginaba lo mismo. No te preocupes, que los relatos se ponen cada vez mejor. Quédate con nosotros, porque el terror recién comienza. Continuamos con la siguiente experiencia real. Hola huéspedes, me llamo Jaime. Esto que les voy a contar me pasó hace unos años. En ese entonces yo quería hacer unos canales para bajar agua desde un ojo de agua hasta mis cosechas. Yo tenía varias tierras en mi rancho. Casi siempre me hacía cargo solo de mis cultivos. A veces venía mi hermano Jacobo para ayudarme. Él vivía en un rancho vecino, pero tampoco podía estar conmigo todo el tiempo. Jacobo tenía sus propios pendientes y sus animales que atender. En esos años todavía dependíamos mucho de la lluvia. Antes llovía seguido, la tierra se mantenía húmeda y uno podía trabajar con más confianza. Pero con el paso del tiempo las cosas fueron cambiando. Ya no llovía igual, la tierra se secaba más rápido. Las plantas también resentían mucho esos calores. Por eso se me ocurrió aprovechar un ojo de agua que estaba dentro de mis tierras. No quedaba tan lejos del rancho, pero sí estaba metido por una parte donde había bastante monte. Mi idea era abrir un canal sencillo, nada grande. Solamente quería que bajara un poco de agua hasta la zona donde tenía mis cosechas. Sabía que iba a tardarme, por eso empecé antes de planear bien los cultivos de ese año. Le platiqué a Jacobo lo que quería hacer. Él me comentó que sí podía ayudarme de vez en cuando. Al principio me dio gusto. Sentí que con su apoyo iba a avanzar más rápido. Pero la verdad es que la mayor parte del trabajo me tocó a mí. Jacobo iba algunos días, me ayudaba unas horas y después se regresaba a su rancho. Yo tampoco podía reclamarle, él tenía sus propias obligaciones. Los primeros días trabajé desde temprano. Me llevaba mi pala. También cargaba otras herramientas que me servían para aflojar la tierra. Pero después me di cuenta de que el sol me estaba acabando. A mediodía ya me sentía cansado. La espalda me dolía y las manos se me ponían pesadas. Por eso decidí avanzar por la tarde y quedarme hasta parte de la noche. En ese entonces ya había luz eléctrica por esa zona. Cuando llovía fallaba seguido, pero la mayor parte del tiempo sí había corriente en el rancho. Aún así, donde yo trabajaba no había manera de conectar nada. Era monte y terreno solo. Por eso me llevaba 2 lámparas de batería bien cargadas. Encendía una y dejaba la otra lista. La cargaba conmigo por si la primera fallaba. El canal no era profundo, tampoco era muy ancho.
Solamente tenía el tamaño suficiente para que el agua pudiera correr despacio. En ese momento todavía no corría nada. Aún no lo conectaba con el lugar donde brotaba el agua. La noche que les voy a contar, yo estaba trabajando solo. Jacobo se fue temprano. Me comentó que tenía unos pendientes en su rancho. Agarró su caballo y se fue por el camino. Lo vi alejarse entre la poca luz que quedaba. Después se perdió detrás de unos árboles. Yo ya tenía una lámpara encendida. Seguí trabajando un rato. Solamente se escuchaba la pala meterse en la tierra. De vez en cuando caía algún terrón y rodaba dentro del canal. Ya me sentía cansado. A ratos me detenía para tomar aire. La mayor parte del canal pasaba por terreno limpio, pero ese tramo tenía que cruzar cerca de una zona más cerrada. No eran demasiados árboles donde yo estaba, aunque más adelante sí comenzaba una entrada al monte. Se veía oscuro entre los troncos. Yo trataba de no mirar mucho hacia allá. Prefería concentrarme en la tierra y en el pedazo que todavía me faltaba abrir. Después de un rato me senté a un lado. Pegué la espalda contra un árbol para descansarla. Sentía los hombros duros por tanto palear. Mi caballo estaba amarrado a unos metros. Era un animal tranquilo. Ya estaba acostumbrado a acompañarme cuando trabajaba en el rancho. Me quedé así un momento. Entonces escuché un resoplido. Fue como cuando un caballo suelta aire por la nariz. Al principio pensé que había sido el mío. Volteé hacia donde estaba amarrado, pero el animal tenía las orejas paradas. Miraba el monte y se veía inquieto. Ahí fue cuando se me apretó el pecho, porque entendí que mi caballo también había escuchado lo mismo. En eso vi un destello. Me llamó la atención porque salió de la parte donde estaban los árboles. Fue un movimiento rápido, como una chispa que se prendió y se apagó al mismo tiempo. Mi caballo se echó hacia atrás. Jaló la cuerda con fuerza y comenzó a moverse nervioso. Yo como pude me puse de pie. Me quedé viendo hacia el lugar donde había visto aquel brillo. Por unos segundos sentí que todo se quedó en silencio. Ni siquiera escuchaba los insectos. La lámpara que tenía a mi lado era muy potente. Alumbraba varios metros alrededor de mí, pero al mismo tiempo hacía más largas las sombras de los troncos. Eso me incomodó bastante, porque entre esas sombras noté otro movimiento. Parecía como si alguien caminara de un lado a otro. Al principio pensé que era una persona. Luego creí ver a una mujer vestida de blanco. Se veía como si trajera una sábana encima, o tal vez una bata de dormir. Agarré la lámpara y la levanté con cuidado. Después caminé hacia los árboles. Me acerqué solo unos metros. Me detuve antes de entrar al monte. Entonces levanté la voz. Pregunté si alguien estaba ahí. Nadie me respondió. Me quedé quieto. Volví a mirar entre los troncos y sentí un hueco en el estómago. Algo se estaba asomando detrás de un árbol. Primero vi el cabello. Era largo y oscuro. Luego vi una parte de la cara. Era una mujer. En ese momento me sentí muy incómodo. Estaba a unos 4 metros de mí. La luz de la lámpara le daba directo en el rostro. Por eso su piel se veía demasiado pálida. Ella no se movía como una persona normal. Solo sacaba un poco la cabeza y me miraba. Luego me preguntó si tenía carne. Me quedé confundido. No entendí bien a qué se refería. La mujer volvió a hablar. Me pidió un pedazo de carne. Sentí frío en la espalda. Entonces sacó un poco más la cabeza. Ahí me di cuenta de que algo estaba mal en sus ojos. Los tenía grandes, pero eran completamente blancos. Solo se les veía un punto negro en medio. Jamás había visto algo parecido. Ni siquiera parecía una enfermedad. Se veía como algo que una persona viva no debería tener. Empecé a caminar hacia atrás. Lo hice despacio. Sentía que mi cuerpo tardaba en obedecerme. Ella levantó la cara hacia las copas de los árboles. Abrió un poco la boca. Se quedó mirando hacia arriba con mucha atención. Eso me puso peor. Parecía una criatura curiosa, como un niño pequeño cuando mira algo que le sorprende demasiado. Pero en ella se veía mal, se veía torcido.
Yo le respondí que no tenía carne. También le dije que iba a ir a mi casa a buscarle un pedazo. Era mentira. Yo ya sabía que debía irme de ahí. Aquella cosa no podía ser una mujer normal. Además, el miedo ya me estaba dejando tieso. Sentía las piernas pesadas, sentía las manos frías. Creo que ella entendió que yo quería irme, porque salió completamente de detrás del árbol. Entonces la vi de cuerpo entero. Tenía el cabello largo, traía aquella ropa blanca pegada al cuerpo, pero sus piernas no eran de persona, eran piernas de chivo. Hasta el día de hoy me cuesta explicar lo que sentí en ese momento. Fue el miedo más vivo que he sentido en toda mi vida. Luego se me apretó el cuello. El corazón me empezó a latir demasiado rápido. Me eché hacia atrás sin pensar. No sé cómo reaccioné. Solo sé que empecé a correr. Ni siquiera alcancé a desamarrar mi caballo. Salí hacia el potrero donde ya no había árboles. Corrí sin mirar bien el suelo. Sentía que me iba a caer a cada paso. Aún así seguí corriendo. Cuando volteé hacia atrás vi la lámpara a lo lejos. La luz seguía encendida entre los árboles. También vi una sombra moverse cerca de esa claridad. Parecía una persona corriendo, pero no corría normal. Era como si brincara con cada paso. La luz todavía le alcanzaba a pegar en el cuerpo. Ya no podía verle la cara por la distancia, pero sí alcancé a distinguir la forma rara de sus piernas. Entonces empecé a gritar. No lo hice para pedir ayuda, me salió del cuerpo. Era como si mi garganta reaccionara sola. No podía pensar bien, solo quería alejarme de esa cosa. Detrás de mí escuchaba ese resoplido. Era claro, sonaba como un caballo soltando aire por la nariz. Pero mi caballo se había quedado amarrado atrás. Eso fue lo peor. No escuchaba una voz, no escuchaba un grito, tampoco escuchaba que alguien me llamara. Solo se oía el monte moverse. Yo llevaba un rosario puesto. Lo agarré con fuerza. Apreté la cruz entre los dedos y empecé a rezar. Preferí seguir corriendo, aunque las piernas ya me dolían, aunque sentía que en cualquier momento iba a caer de cara contra la tierra. Varias veces tropecé. También me fui de lado por no mirar bien el suelo, pero no me detuve. Llegó un momento en que ya ni siquiera supe si algo venía detrás de mí. Dejé de voltear. Solo quería seguir adelante. Solo quería llegar a mi casa. No sé cuánto tiempo pasó. Yo calculo que llegué casi media hora después. Tal vez fue menos, pero para mí se sintió como una eternidad. Cuando empecé a acercarme al rancho, los perros comenzaron a ladrar. Al principio pensé que me habían reconocido, pero luego vi que se pusieron peor. Se me atravesaron antes de llegar a la casa. Me ladraban con una rabia que nunca les había visto. Uno de ellos enseñaba los dientes, otro caminaba de lado como si quisiera rodearme. Yo me quedé parado. No podía creer que mis propios perros no quisieran dejarme entrar. Era como si los animales supieran que yo traía algo conmigo, o como si olieran algo que yo no podía notar. Mi esposa salió asustada. También salieron mis dos hijas. Las tres se quedaron viendo cómo estaba. Yo venía llorando, tenía el cuerpo temblando, apenas podía hablar. Los perros seguían ladrando, no me dejaban acercarme. Mi mujer intentó calmarlos, les hablaba por sus nombres, les decía que se quitaran, pero los animales seguían igual. Parecía que si daba otro paso se me iban a echar encima. Jamás habían reaccionado así conmigo. Al final logré rodearlos como pude. Mi esposa me abrió la puerta. Entré a la casa y les pedí que cerraran todo. Trancamos la puerta, cerramos las ventanas. Mi mujer me preguntaba qué había pasado. Yo no podía explicarlo bien. No sabía cómo poner en palabras algo así. Hay cosas que uno cree que solo existen en los cuentos. También hay cosas que uno escucha de niño y piensa que son para asustar. Pero esa noche yo había visto algo que no entraba en mi cabeza. Me senté en una silla. Las manos me seguían temblando. Sentía la garganta seca de tanto gritar. Los perros no se alejaron de la casa. Se quedaron dando vueltas cerca de la entrada. Cada vez que yo me acercaba a una ventana, comenzaban a gruñir.
Eran mis animales, me conocían desde cachorros, pero esa noche me miraban como si yo hubiera regresado con algo encima. Casi no dormimos. Yo me quedé sentado buena parte de la noche. A ratos cerraba los ojos, pero en cuanto recordaba esos ojos blancos, los volví a abrir. Al día siguiente llegó Jacobo. Venía como si nada. Traía su sombrero puesto y una botella de agua en la mano. Yo salí a recibirlo. Todavía me sentía débil. Le conté que necesitaba que me acompañara a la zona del ojo de agua. Él me miró raro. Creo que pensó que yo estaba exagerando. En el camino le expliqué lo necesario. No entré en detalles. Tampoco tenía ganas de repetirlo todo. Me decía que seguramente había visto un animal. También comentó que tal vez el cansancio me había ganado. Cuando nos acercamos al lugar, Jacobo dejó de bromear. La lámpara seguía tirada cerca del canal. Ya estaba apagada. Mis herramientas también estaban donde las había dejado. Pero mi caballo estaba sin vida. No voy a describirlo con detalle. Solo puedo decir que lo que vimos nos dejó helados. Tampoco parecía obra de un coyote o de algún perro del monte. Como aquella mujer había pedido carne, yo pensé que se había aprovechado de él. Me dio una tristeza muy fuerte. También sentí culpa, porque yo lo había dejado amarrado. Jacobo se quedó callado. Se acercó un poco y luego se detuvo. Vi en su cara que por fin me estaba creyendo. Después me miró y me dijo que nos fuéramos. No discutí. Tampoco quise quedarme más tiempo. Dimos la vuelta y regresamos al rancho. Ninguno de los dos habló mucho en el camino. Al día siguiente buscamos a un sacerdote. Le pedimos que fuera a bendecir mi rancho. También le pedimos que bendijera el de Jacobo. Jamás habíamos pasado por algo parecido. Jamás pensamos que una criatura así pudiera andar cerca de nuestras tierras. No vimos más movimientos cerca del ojo de agua. Dejé esa parte como estaba. A veces pienso en esa mujer. Pienso en cómo se me acercó sin que yo me diera cuenta. También me pregunto qué me habría pasado si me alcanzaba. Hay algo que todavía me incomoda. Esa cosa me habló, me entendió, y yo pude entenderla. Eso me hace pensar que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No sé qué era, pero lo que yo vi esa noche se sentía más oscuro. Tampoco quiero saberlo. Solo puedo jurar por Dios que hasta el día de hoy me da miedo recordarlo. No creas que esto ha terminado. Vamos con experiencias mucho más horrorosas. Ponte cómodo porque estaré contigo por un buen rato más. Si te gustan los relatos, por favor no dudes en suscribirte. Nos ayuda mucho tu apoyo. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. ¿Qué tal a toda la comunidad del último huésped? Me llamo Rosa. Esto me ocurrió a los pocos meses de que mi marido había fallecido. Él se llamaba Rómulo. Era un hombre muy trabajador. Casi nunca lo veía descansando. Ni siquiera los domingos se quedaba quieto. Vivíamos en un pueblo. Rómulo tenía una pequeña huerta. También cuidaba a sus perros y varias cosas del terreno. Siempre encontraba algo por hacer. Después se enfermó. Fue algo lento. También fue muy doloroso para todos. Al principio los medicamentos lo ayudaron. Hubo días en los que parecía estar mejor, pero con el tiempo empezó a apagarse. Cada semana lo veía más débil. Cada día hablaba menos. Poco a poco se fue marchitando hasta que perdió la vida. Yo me quedé sola en la casa. Mi hija iba a verme seguido. A veces se quedaba conmigo, pero no siempre podía hacerlo. También tenía sus hijos y sus pendientes. La primera noche que sentí algo raro fue exactamente 4 meses después de la partida de Rómulo. Yo estaba dormida. De pronto desperté porque sentí algo muy claro. Fue como si alguien se hubiera levantado de la cama. Sentí el movimiento del colchón. También sentí ese pequeño jalón en la cobija. Abrí los ojos de golpe. Me quedé quieta. La casa estaba en silencio. Yo dormía sola. Esa noche mi hija no se había quedado conmigo. Tampoco había nadie más dentro de la casa. Me incorporé despacio.
Miré hacia un lado de la cama. No vi nada. Aún así sentía la piel helada. Quise pensar que había sido un sueño, pero yo sabía lo que había sentido. Era el mismo movimiento que hacía Rómulo cuando se levantaba temprano. Después me puse de pie. Encendí una veladora. Puse la veladora cerca de una imagen. También hice una oración pequeña. Le pedí a Dios que mi marido descansara. Le pedí que lo tuviera en paz. Esa noche tardé mucho en volver a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que la cama se movía otra vez. Durante los días siguientes noté algo más. En el cuarto empezó a sentirse un olor raro. Era un olor conocido. No era fuerte al principio, pero sí estaba ahí. Olía como cuando Rómulo regresaba de la huerta. Era una mezcla de lodo, tierra húmeda y sudor de trabajo. Ese olor me pegó directo en el pecho. Al principio pensé que tal vez era la humedad del cuarto. Después creí que podía venir del patio, pero el olor se quedaba más dentro de la habitación, como si alguien hubiera entrado después de trabajar la tierra. Por eso empecé a dormir con la puerta abierta. Quería que entrara más aire. También quería que el cuarto se ventilara durante la noche. Mi casa era pequeña. El cuarto daba directo a la cocina. No había pasillos. Solo estaban los 2 cuartos a un lado. Luego seguía la cocina y una sala sencilla. Una noche volví a despertar. Sentí que me faltaba un poco el aire. No era algo fuerte, pero sí lo suficiente para hacerme sentar en la cama. Me llevé una mano al pecho e intenté respirar con calma. La puerta del cuarto estaba abierta. Desde donde yo estaba podía ver una parte de la cocina. La poca luz de afuera entraba por una ventana. No alumbraba bien, solo dejaba ver las formas de los muebles. Entonces miré hacia la mesa. Ahí había alguien sentado. Sentí que el cuerpo se me quedó frío. La figura estaba en la silla de enfrente. No se distinguía mucho en la oscuridad, pero sí pude ver el sombrero blanco. Era igual al que usaba Rómulo. Me quedé mirando sin moverme. La silueta estaba quieta. Parecía sentada como si llevara rato ahí. No alcanzaba a verle bien la cara. Sus rasgos estaban tapados por la sombra. Solo se notaba el sombrero. También se veía la forma de los hombros. Sentí una incomodidad muy grande. Una parte de mí quería creer que era mi marido. Quería pensar que había venido a verme. Pero otra parte sabía que los difuntos no regresan así. Me dio miedo hablar. También me dio miedo moverme. Cerré los ojos y respiré hondo. Intenté calmarme. Cuando los abrí, la silla estaba vacía. La mesa seguía igual. En la cocina ya no había nadie. La silueta había desaparecido. Después de eso hablé con una amiga. Le conté lo que estaba pasando. Ella era de esas personas que conocían muchas creencias del pueblo. Me escuchó con mucha atención. Luego me comentó que tal vez el alma de Rómulo estaba inquieta. Según ella, a veces las almas regresan cuando algo las tiene preocupadas. También me explicó que podía poner un plato frente a la foto de mi esposo. Me pidió que le pusiera un poco de canela con azúcar. Después debía encender una vela blanca. Me comentó que eso podía ayudar a calmar su espíritu. Yo no sabía si creerle, pero en ese momento cualquier cosa me daba algo de paz. Así que lo hice. Puse la foto de Rómulo sobre una mesita. Le acomodé un plato pequeño enfrente. También puse la canela con azúcar. Luego encendí una vela blanca y recé por él. Pero dejé de dormir con la puerta del cuarto abierta. Ya no podía hacerlo. Me sentía observada. Sentía como si alguien estuviera esperando del otro lado. Una noche tuve que levantarme porque escuché a mi perrito llorando afuera. Era un llanto bajito. Me acerqué a la ventana. Asomé un poco la cara y lo llamé, pero no lo vi. El sonido parecía venir de la parte de enfrente. Eso me inquietó. Volví a llamarlo. No apareció. Intenté asomarme más. Aún así no logré verlo. Me quedé parada junto a la ventana. Sentía el pecho apretado. Sabía que algo estaba mal. Había una presencia en la casa. Algo dentro de mí me lo decía. Me sentía incómoda.
Caminé hacia la puerta del cuarto. Puse la mano en la chapa. Antes de abrir me quedé quieta. No quería mirar hacia la cocina, pero tenía que hacerlo. Abrí la puerta despacio. Y sí, el hombre estaba sentado frente a mí. Estaba en la misma silla. La cara se le veía un poco más clara que la otra vez, como si le brillara apenas entre las sombras. Tenía los ojos tristes, pero al mismo tiempo parecía sonreírme. Seguía usando el sombrero blanco de Rómulo. Quise pensar que era mi esposo, convencerme de que había venido a verme, pero algo en esa figura se sentía mal, demasiado mal. Le pedí que por favor se fuera a descansar. Le dije que yo rezaba por él. Le pedí que me dejara tranquila. El hombre no respondió, solo se quedó viéndome. Me apoyé en la pared para no caerme. Luego intenté caminar hacia un lado de la mesa. Esa cosa giró la cabeza. Me siguió con la mirada. No movió el cuerpo, solo la cara. Eso me dio más miedo. Caminé temblando hasta el apagador de la cocina. Apreté el botón. La luz amarilla llenó la cocina. Pero el hombre seguía ahí, sentado, mirándome. Entonces lo vi mejor. No era Rómulo. Se parecía a él, pero era una versión horrible. La cara estaba pálida. También se le veía torcida. Un ojo parecía estar más abajo que el otro. Los dientes se le salían hacia afuera. Sus ojos estaban demasiado abiertos. Alrededor de la boca tenía unas manchas oscuras. Los labios se le veían muy delgados. Sus manos estaban sobre la mesa. Parecían huesos cubiertos con piel seca. Yo grité como jamás había gritado en mi vida. Sentí que aquello era una burla de mi esposo, como si algo estuviera usando su recuerdo para meterse en mi casa. Salí corriendo hacia el patio delantero. Llegué a la puerta y quise abrir, pero estaba cerrada con llave. Empecé a llorar. Las llaves estaban en mi cuarto. Tenía que regresar. No quería volver a pasar cerca de la cocina, pero no tenía otra opción. Cerré los ojos lo más que pude. Aún así alcanzaba a ver la figura sentada en la mesa. Me moví pegada a la pared. Le pedí a Dios que me cuidara. También le pedí por el descanso de Rómulo. Casi corriendo entré al cuarto. Cerré la puerta detrás de mí. Tomé las llaves con las manos temblando. Después pensé que no podría cruzar otra vez por la cocina, así que abrí la ventana. Me salí como pude. Me lastimé las piernas al pasar. Cuando caí al patio sentí un dolor fuerte en un pie. Aún así me levanté. Empecé a gritarles a mis vecinos de atrás. Tenía mucho miedo. No sabía qué más hacer. Entre las dos casas había una cerca de madera. Vi que la luz del patio de mi vecina se encendió. Ella salió con su rebozo. Se veía muy preocupada. Me preguntó qué tenía. Le dije que en mi casa había un difunto. La voz se me cortó. Luego empecé a llorar. Su esposo salió enseguida. Los dos vinieron a mi propiedad. Cuando pasamos al patio delantero, vi a mi perrito. Estaba bien, pero seguía muy nervioso. Mis vecinos entraron conmigo, pero ya no había nadie. La silla estaba en su lugar. La mesa seguía igual. La vela blanca estaba apagada. Esa noche intentamos hacer un rezo. Lo hicimos por el descanso de mi esposo. También lo hicimos por lo que fuera que se estaba presentando en mi casa. Yo repetí varias veces que no era bienvenido. Lo dije en voz alta. Le pedí que se fuera, que esa era mi casa. Y aunque me temblaba la voz, seguí repitiéndolo hasta que amaneció. Durante la semana siguiente pedí ayuda. Ya no quería hacer las cosas sola. Hablé con unas conocidas del pueblo. Les pedí que fueran a mi casa para rezar un rosario diario. Ellas aceptaron. Llegaban por la tarde. Se sentaban conmigo en la sala. A veces también venía mi hija. Yo me sentía un poco más tranquila cuando escuchaba esas oraciones dentro de la casa. También fui a buscar al párroco de la iglesia. Le conté lo necesario. No pude explicarle todo sin llorar. Le pedí que fuera a mi propiedad. Necesitaba una oración. También quería que bendijera la casa. El padre fue unos días después.
Mientras rezaba, yo no podía dejar de mirar la silla de la mesa, esa misma silla donde había visto a esa cosa. Antes de dormir le hablaba a mi esposo. Lo hacía en voz baja, le pedía que me cuidara. También le pedía que no dejara que nada manchara su imagen. Créanme que jamás había sentido un miedo tan feo, mucho menos dentro de mi propia casa. Yo me acostaba llorando, a veces tardaba horas en cerrar los ojos. Cuando por fin dormía, despertaba nerviosa, todo me ponía a la defensiva. Imaginen ver a un difunto en tu casa, sola, a mitad de la noche, una silueta con sombrero blanco, una cosa sentada en tu mesa, algo que gira la cabeza para seguirte con la mirada. Ese miedo no se va rápido, se queda en la casa. Afortunadamente, todo lo que hicimos empezó a darme calma. Los rosarios ayudaron, la bendición también. Poco a poco la atmósfera de la propiedad se sintió más ligera. Por eso le digo algo a las personas que han perdido a un ser querido. Yo creo que ellos nos cuidan. Creo que de alguna manera nos acompañan desde donde están. Pero no creo que vuelvan así. No creo que regresen para sentarse en una mesa y mirarnos desde la oscuridad. Esas apariciones son otra cosa. Son seres bajos, cosas que se aprovechan del dolor. Y si alguna vez ven algo parecido, recen, busquen ayuda. No le hablen como si fuera su familiar. Porque cuando algo oscuro toma una imagen querida, lo hace para acercarse sin que uno se defienda. No te preocupes, que los relatos se ponen cada vez mejor. Quédate con nosotros, porque el terror recién comienza. Continuamos con la siguiente experiencia real. A mis 20 años yo no creía en la brujería. No se me hubiese pasado por la cabeza que la esposa de mi patrón fuera capaz de hacer algo así. Y es que cuando una mujer es bella, simplemente te duermen los sentidos. Mi nombre es Bruno, soy de Sonora y tengo 45 años. Soy el menor de 5 hermanos. Crecí en la sierra del estado. La mayor parte de mi vida he trabajado ayudando en granjas y ranchos. Más que nada como mano de obra, cuidando animales y cultivando. Tengo varias experiencias inquietantes, pero el día de hoy les quiero contar una en específico que me pasó cuando tenía 20 años. Tenía 2 años que había dejado el rancho de mis padres. No quería seguir viviendo siempre bajo su techo. Además, me estaba cansando de estar en el mismo lugar. Me la pasaba moviéndome cada 2 meses. Buscaba trabajos temporales, normalmente trabajos de campo donde me dieran comida y techo. Llegué a un pueblo no muy pequeño. Eran alrededor de 50 casas aproximadamente. Me quedé ahí por unos días buscando algún lugar donde pudiera trabajar. Solía buscar en esos pueblos porque los ganaderos bajaban a comprar su despensa ahí. Considero que una de las ventajas que tengo es mi facilidad de palabra. Eso me ha servido mucho para socializar y convivir con las personas. Y claro está, también para ganarme su confianza. Comencé ayudando en la tienda del pueblo a cargar cajas y costales. Los dueños muy amablemente me daban comida y me permitían quedarme en un cuartito. Sin embargo, eso no era lo que estaba buscando. A la semana de estar trabajando ahí, una camioneta negra llegó a la tienda. Miré que llevaban mucha despensa. Rápidamente pensé que se trataba de un ganadero, así que me acerqué para ayudarle con todo lo que había comprado. Eran 2 hombres. El más joven parecía de unos 30 años. El otro, el que pensé que era el dueño, tenía tal vez unos 50. Cuando terminé, me acerqué a él para preguntar si no necesitaba algo más. El hombre me respondió que no y me dio algo de dinero. Estaba a punto de subirse a su camioneta. Esa era mi oportunidad. Me acerqué a la ventana y le pregunté si por casualidad no tenía trabajo para mí. El señor me miró por unos segundos y me preguntó qué sabía hacer. Le comenté que podía hacer todo lo relacionado con el ganado y el cultivo. También le aclaré que aprendía fácilmente. Me cuestionó de dónde venía. Le dije que del norte del estado. Se me quedó viendo por pocos segundos y me comentó que por el momento no necesitaba a nadie. Le agradecí de cualquier manera por la oportunidad y regresé a la tienda. Ahí estuve por los próximos días.
hasta que una tarde la camioneta regresó. El mismo hombre se bajó, preguntó por mí a la dueña. Después me cuestionó si aún seguía interesado en trabajar en su rancho. La mujer que me daba trabajo en la tienda era consciente de que yo podía irme de un día para otro, así que no hubo ningún problema cuando partí esa misma tarde. Podrán decirme que tal vez fue un poco precipitado de mi parte, pero a esa edad ya estaba acostumbrado. Confiaba en la gente y la gente confiaba en mí. Según mi lógica, si yo era bueno con los demás me tratarían igual. De lo primero que me di cuenta fue de que su rancho quedaba un poco retirado del pueblo. Estuvimos alrededor de 3 horas en ruta. Para entrar a su propiedad teníamos que desviarnos de la carretera principal. Nos adentramos por un camino estrecho entre los árboles. El señor se llamaba Guillermo. Me empezó a platicar lo que buscaba exactamente de un empleado. No me pedía nada del otro mundo. Eran cosas que yo sabía hacer. El hombre que venía manejando se llamaba Arturo. También venía del mismo estado. Ya tenía aproximadamente 2 años con don Guillermo. Cuando entramos a su propiedad, me di cuenta de que su rancho era muy grande. Lo primero que se veía al entrar era su casa. Estaba muy bonita y tenía muchos árboles alrededor. Del lado derecho se encontraban los establos y también los corrales. Detrás de la casa, a varios metros, estaba el lugar donde se hospedaban los empleados. Nos bajamos de la camioneta y don Guillermo comenzó a mostrarme los alrededores. Solamente lo hizo con el área principal. Arturo iba a mostrarme el resto. Por el vehículo que traía el hombre, pensé que tenía dinero, pero ahora viendo todo su rancho, estaba seguro de que era rico. Arturo me mostró mi cuarto. Se encontraba cerca de los árboles. Por eso estaba muy fresco. La habitación donde iba a dormir no era muy grande, pero era mucho mejor que el cuarto de la tienda donde estaba trabajando. Había 5 hombres más laborando en el rancho. En un momento pensé que era muy poco personal para lo grande del lugar, pero realmente no sabía qué tanto se trabajaba ahí. Arturo me comentó que también había 2 mujeres que se encargaban de la limpieza de la casa, además de la esposa del patrón. Don Guillermo era una persona muy generosa. Según Arturo, siempre valoraba el buen trabajo. Mencionó que una vez por semana comíamos todos juntos en la casa grande. El patrón aprovechaba ese momento para hablar de los avances del rancho. Cerca del lugar también había un río. Cuando tenían tiempo iban a bañarse y también llevaban comida. Esa misma tarde me presentó a todos los trabajadores. Casi todos pasaban de 30 años. Yo era el más joven. Esa primera noche que dormí ahí, me sentí muy tranquilo. Estaba seguro de que si hacía las cosas bien, podría ganarme la confianza de don Guillermo. Al día siguiente me levanté temprano para ir con uno de los otros a ordeñar. Cuando lo estábamos haciendo, en el corral que estaba no muy lejos de los establos, me di cuenta de lo hermosos que eran los caballos. Tenía 4. Uno de ellos llamó mucho mi atención. Era de color blanco con café y su melena era muy larga. Después de haber terminado todos mis deberes, me acerqué al establo para verlos con más detalle. Desde que tengo uso de razón, me ha gustado mucho cabalgar. En el rancho de mi papá teníamos un caballo con el que salíamos a buscar agua. Cuando entré al lugar, me di cuenta de que justo frente a uno de los animales había una mujer parada. Estaba amarrando una soga al caballo. La miré por unos segundos. Era una mujer muy bella. Tenía el cabello largo, le llegaba casi hasta la cadera. Su piel era blanca, pero ligeramente tostada. No sabía quién era. Por un momento llegué a pensar que era la esposa de don Guillermo, aunque francamente lucía muy joven. Tal vez estaba rozando los 30 años. Quizá tenían una hija y era ella. Opté por no entrar y regresé a mi cuarto. Esa noche estábamos comiendo. Le pregunté a uno de los trabajadores quién era la mujer del establo. Le di la descripción y me dijo que era la esposa del jefe. Su nombre era Erika. No les voy a mentir, me costó creer lo que me estaba diciendo. Ella lucía muy joven al lado de don Guillermo. Pasaron pocos días antes de que pudiera cruzar palabra con ella. Me di cuenta de que casi no salía de la casa.
Yo ayudé a una de las chicas de la limpieza a meter unos recipientes con agua a la cocina. Erika estaba ahí sentada a la mesa. Cuando entré saludé. Ella levantó la mirada y me sonrió. Me preguntó quién era. Yo le respondí que era el nuevo empleado de su esposo. La mujer era muy amable. Además de bonita, irradiaba una vibra agradable. Me comentó que una de sus trabajadoras le había hablado de la llegada de un nuevo empleado, pero era muy olvidadiza y se le había pasado. Me presenté con mi nombre mientras la miraba a los ojos. Los tenía de color café claro. Eran muy bonitos. Cuando salí de la casa pensé en lo afortunado que era el patrón. Como Arturo me había comentado, el primer domingo que pasé con ellos comimos todos juntos en el patio frente a la casa. Ese sentimiento me gustó. Era como formar parte de una familia a pesar de haber llegado pocos días atrás. Don Guillermo era una persona muy atenta. Te hacía sentir cómodo. A veces era un poco estricto, pero francamente era más tranquilo que otros patrones que había tenido. Algo que yo no podía evitar era mirar a su esposa. No lo hacía con malas intenciones. Simplemente esa mujer tenía algo que llamaba mi atención. La forma de su cara, el color de sus ojos. No lo sé, pero tenía algo difícil de explicar. Y como ustedes saben, como cualquier muchacho de 20 años, esperaba que al menos nuestras miradas se cruzaran. Y sí pasó. Pero Erika me trataba como a todos los demás, con amabilidad y cierto cariño. Pero una madrugada me pasó algo extraño. Estaba tirado en la cama. No podía conciliar el sueño. Empecé a oír como si un animal caminara sobre el techo de teja de mi cuarto. Pensé que se trataba de algún pájaro. La primera noche lo escuché muy poco, pero empezó a venir casi a diario. Antes de dormir se oían sus pisadas sobre el techo. Pasaron 2 semanas. Un día tomé uno de los caballos para hacer mis deberes. Eso me gustaba mucho. Algunas veces competía con Jesús. Él era uno de los trabajadores del rancho. Los terrenos del lugar eran muy extensos, por eso montábamos a los alrededores. Esa tarde me tocaba ir a reparar una parte de la cerca de alambre. La cerca rodeaba uno de los terrenos de la propiedad. Un animal había tirado los troncos. Yo tenía que volver a ponerlos de pie. Tomé una pala, me subí al caballo y me dirigí al lugar. Estuve alrededor de 3 horas trabajando. Cuando estaba por terminar, casi ya no había luz de sol. En ese momento el caballo comenzó a ponerse nervioso. Lo había dejado amarrado al lado de un tronco. Estaba cerca de los árboles, pero parecía que quería desatarse y salir corriendo. Confundido dejé lo que estaba haciendo. Puse atención hacia el bosque. A lo lejos había una silueta. Era un bulto negro. Por la falta de luz no podía ver bien de qué se trataba. Parecía que estaba mirando en mi dirección. Supuse que podía ser alguna planta. Tal vez era un arbusto. El caballo relinchó de nuevo. Media hora después ya iba en dirección al rancho. Cuando llegué al establo me quedé cepillando al animal. También le di algo de comer. Sentí que alguien me estaba observando. Levanté la mirada. Ahí estaba Erika. Se acercaba a mí. Me dijo que me había visto montar. Estuvimos platicando sobre cómo aprendí. ¿Cuántos años tienes?, me lo preguntó mientras me miraba. Tengo 20 años, eso le respondí. Estás muy joven, lo dijo sin apartar la vista. No dije nada, solo sonreí medio avergonzado. Ella se despidió y salió del establo. Me quedé algo confundido, todo había sido muy rápido. Normalmente los lunes íbamos a buscar despensa al pueblo. Esa vez me tocó ir con Jesús. Tomamos la camioneta y nos dirigimos a la tienda. Para ese entonces yo ya tenía un mes trabajando en el rancho de Don Guillermo. Estuve platicando con Jesús durante casi todo el camino. Le comenté lo cómodo que me sentía en el lugar. Él me respondió que también se sentía muy bien. Al principio no estaba seguro de venir a trabajar ahí. La gente del pueblo decía cosas poco agradables de Don Guillermo. ¿Qué cosas?, eso le pregunté. Había muchos rumores. Decían que no trabajaba derecho, pero en todo el tiempo que él llevaba ahí jamás había notado nada raro. Recordé que yo había pensado lo mismo al principio.
pero al tratar a don Guillermo me di cuenta de que parecía una persona buena y honrada. Cuando llegamos al pueblo, la comanda ya estaba hecha. Era la misma de siempre. Yo aproveché para comprar unas cosas también. María fue quien me recibió. Ella era la mujer que me había contratado en la tienda. Era una señora muy amable y agradable. Me preguntó cómo me estaba yendo en mi nuevo trabajo. Le respondí que me sentía muy bien. Ella hizo una pausa de unos segundos mientras preparaba mis cosas. Ya sabes, mijo, en el pueblo se dicen muchas cosas respecto a ese lugar. En ese momento recordé lo que había platicado con Jesús. No la dejé terminar. Le dije que no se preocupara. Todo estaba muy bien. Tal vez pude parecer un poco pesado, pero una de las cosas que nunca me han gustado es que la gente critique mis decisiones. Sentí que María estaba a punto de hacerlo. En las ocasiones en las que entraba a la casa y tenía oportunidad de hablar con Erika, lo hacía. Llámenme loco, pero comencé a sentir que ella también me buscaba. Su mirada tenía una atracción que yo simplemente no podía evitar. La manera en la que hablaba también me atontaba mucho. Cada interacción que tenía con ella era un pequeño logro para mí. Sabía que era algo inalcanzable, pero me conformaba. De vez en cuando los otros empleados y yo solíamos juntarnos a asar carne cerca de nuestras habitaciones. Nos poníamos a platicar y a compartir experiencias de vida. Yo les pregunté cómo le hacían para mantener a flote el rancho. Éramos poco personal. Arturo me respondió que don Guillermo era una persona que no confiaba en todo el mundo. Había mucha gente que hablaba mal de él. Por eso prefería tener pocas personas a su lado. Bromeé diciendo que a mí me había encontrado en la tienda del pueblo. Además, yo era el más joven de todos. No tenía tanta experiencia. Me parecía extraño que me hubiera aceptado. Jesús me respondió que tal vez era porque yo recién había llegado al pueblo. Dijo que quizá yo no estaba tan contaminado con las creencias de ese lugar. José era otro de los trabajadores. Él comentó que meses atrás también había otro muchacho trabajando en la hacienda, pero desafortunadamente tuvo que irse. Jesús añadió que ni siquiera se había despedido. Simplemente se marchó sin decir nada. Me dijeron que supusieron que no le había gustado el trabajo. Como era joven, se le hizo fácil irse sin avisar. Me quedé pensando un momento en lo que estaban diciendo. Tal vez tenían razón. Recuerdo muy bien una ocasión en la que yo hice lo mismo. No me gustó un trabajo y simplemente lo dejé botado. Pero entonces Arturo comentó algo más. Dijo que también lo miraba muy cerca de Erika. Eso a su esposo no le gustaba. Así que también existía la posibilidad de que lo hubieran corrido del rancho. Solté una risa en tono bajo. Era obvio que don Guillermo celara a una mujer como Erika, pero francamente no pensaba que ella les diera entrada a los empleados del rancho. Pronto se cumplieron 2 meses trabajando en ese lugar. Me sentía muy cómodo y no tenía planes de moverme. Iba camino hacia el río. El sol se estaba poniendo. Llevaba uno de los perros conmigo. Normalmente me lo llevaba cada tercer día para darle un baño. Antes de llegar al río, tenías que atravesar un terreno lleno de monte alto. El camino era estrecho, pero no era muy largo. Me relajaba mucho caminar por ahí. Primero bañé al perro, luego me metí al agua. Estaba metido en mis pensamientos cuando escuché que el perro comenzó a ladrar. Volteé para ver qué pasaba. El perro se había perdido entre el pasto alto. Siempre que terminaba de bañarlo hacía lo mismo, así que ni siquiera tenía caso molestarme. Me sumergí. Me quedé algunos segundos bajo el agua. Cuando salí abrí los ojos. Vi una silueta justo frente a mí. Estaba saliendo del monte. Me quité el agua de la cara y miré de nuevo. Era Erika, la esposa de mi patrón. Yo la saludé bastante apenado. Le dije que estaba bañando al perro. Sentí que la vergüenza se me vino a la cara. Ella tenía una sonrisa en el rostro. Parecía tranquila, aunque no me quitaba la mirada de encima. Le pregunté qué hacía tan tarde por esos rumbos. Me respondió que estaba cansada de estar encerrada en la casa. Quería despejar la mente un momento. Estuvimos hablando por un rato. El sol comenzaba a esconderse. Yo ya estaba pensando en regresar. Sin embargo, no sabía cómo salir del río.
Parecía que Erika no planeaba moverse en los próximos minutos. La oscuridad estaba cayendo, así que le pedí de favor que se retirara para poder salir. Ella me miró divertida. Después respondió que no tenía problema. No sabía si lo que estaba escuchando era en serio, aunque su mirada me decía que sí lo era. Con algo de pena comencé a salir del agua. Ella no dejaba de verme. La luz del sol ya estaba terminando de caer. Sus ojos brillaban de una manera extraña. No voy a entrar en detalles, solamente voy a decir que una cosa llevó a la otra, y aprovechamos que ya no había nadie para quedarnos otro rato a la orilla del río. Después de eso ella parecía muy apenada. Cuando nos encontrábamos durante el día simplemente me volteaba la cara. Yo intentaba entenderla. Francamente no esperaba nada más. Tal vez estaba arrepentida. Pero la siguiente semana me visitó de nuevo en el río. Terminamos igual. Erika me pidió que no le dijera a nadie lo que estaba pasando, y evidentemente no planeaba hacerlo. Ni siquiera yo podía creer que eso fuera real. Claramente no podíamos hacer lo que quisiéramos cuando quisiéramos. Sin embargo, empezamos a encontrar la forma de vernos. Algo que ella siempre me pedía era que no hubiera luz, así que la mayor parte del tiempo nos veíamos en el monte, en el mismo pasto alto que estaba antes de llegar al río. No voy a negar que a mí me hubiese gustado verla con más claridad, pero tuve que aceptar que así iban a ser las cosas. Era la esposa de mi jefe. Nadie debía saberlo. Algo que ella siempre hacía era morder mis labios. Terminaba con el sabor a metal en la boca. Al comienzo pensé que simplemente era una mujer muy entregada. Sin embargo, hubo algo que comenzó a inquietarme. Una noche me pidió que me hiciera un pequeño corte en el dedo. Pensé que estaba bromeando, pero entre la oscuridad pude ver sus ojos. Estaba hablando en serio. A pesar de lo raro de su petición, me hice un pequeño corte en el dedo. Ella se lo llevó a la boca. Comenzó a beber de ese líquido. Se sentía muy raro, pero ella parecía disfrutarlo. Pensé que eso no iba a repetirse, pero cada vez que nos veíamos me pedía lo mismo. En una ocasión me negué. Erika se molestó. Lo hizo de todos modos. Tomó mi mano a la fuerza e hizo el corte. Los próximos días comencé a sentirme extraño. Sentía las piernas medio entumidas. También sentía los ojos cansados. Era como si no hubiese dormido bien. Pero la verdad es que en cuanto ponía la cabeza en la almohada caía rendido. Ya no podía usar los caballos del establo. Por alguna razón no se dejaban montar por mí. Lo intenté con todos, pero me caí varias veces. Incluso cuando entraba al establo comenzaban a relinchar. Físicamente me sentía cada vez peor. Con Erika ya teníamos un horario y un día establecido. Sin embargo, un día decidí no presentarme. No me estaba gustando eso que hacía con mis manos. Esa noche comencé a escuchar de nuevo que algo caminaba en el techo de mi cuarto. Era como si un ave picoteara la teja. No me dejaba dormir, así que salí de la habitación. Comencé a tirar piedras hacia arriba. El pájaro salió volando, o al menos eso pensé. No pude distinguirlo bien por la oscuridad de la noche. Al día siguiente miré a Erika. Estaba molesta, lo podía notar por la manera en la que me ignoraba. Pero francamente no le di mucha importancia. Así se pasó la semana, hasta que una tarde fui a buscar las vacas para la ordeña. Me la encontré en uno de los terrenos de la propiedad. No supe cómo había llegado ahí. Simplemente la vi caminando hacia mí. Se acercó diciendo que me extrañaba. También dijo que quería estar de nuevo conmigo. Yo la miré por unos segundos. Estaba hermosa. Francamente no podía decirle que no. Como el sol ya se estaba ocultando, nos metimos entre los árboles. Estaban cerca del terreno. Sentí que tomó mi mano. Después hizo un pequeño corte. La miré muy enojado. Ella parecía divertida, pero yo ya le había dicho que eso no me gustaba. Intentó llevarse mi dedo a la boca, pero no la dejé. La empujé contra un árbol y salí de ahí. Ella comenzó a gritarme. Le dije que ya no estaba interesado en nada más. También le dije que eso que hacía no era normal. Quería hablar con alguien de la situación. Estaba preocupado, pero sentía que no podía confiar en nadie.
Todos trabajábamos para la misma persona, y lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Estaba traicionando la confianza de don Guillermo. Comencé a tener dolores en el cuerpo. Jamás había tenido dolor de huesos, pero ahora sabía lo que se sentía. Tenía que lavarme la boca varias veces al día. Sentía un sabor extraño. Era como si hubiese comido algo echado a perder. Y por más que me limpiaba los dientes, la sensación seguía ahí. Cuando hacía mis actividades diarias dentro de la propiedad, me sentía observado. Creía ver a Erika por el rabillo del ojo. A veces la miraba entre los árboles. Otras veces creía verla asomándose por encima de las piedras del río. Sin embargo, cuando volteaba no había nadie. La sensación de no estar solo no se iba. A pesar de sentirme observado la mayor parte del tiempo, hacía varios días que no veía a Erika, ni cuando entraba en la casa, ni por los alrededores del rancho. Una madrugada me levanté con muchas náuseas. Salí corriendo de mi cuarto, pero no alcancé a llegar al baño. 2 de mis compañeros salieron a ver qué pasaba. Yo no podía parar. El líquido era casi de color gris. Jamás había visto algo parecido. A la mañana siguiente hablé con el señor Guillermo. Le pedí que me dejara ir al pueblo a ver a un doctor. No me estaba sintiendo nada bien. Mi patrón me dijo que no había problema. Además me pidió de favor que le trajera algunas cosas de la tienda. Salí en dirección al pueblo. Fui al médico. Le comenté cómo me sentía y me hizo un chequeo general. No encontró nada fuera de lo común. Me dijo que probablemente se trataba de alguna infección. Me dio algunos antibióticos. También me mandó a hacer unos estudios. Tenía que volver después para conocer los resultados. Pasé a buscar lo que don Guillermo me había encargado de la tienda. Doña María me miró y me preguntó si todo estaba bien. Me dijo que parecía enfermo. Le respondí que sí lo estaba, pero ya había visitado al médico y pronto estaría mejor. Me observó por unos segundos. Después de pensarlo, me preguntó cómo me llevaba con la esposa del patrón. La miré algo molesto. Ella lo notó. Me dijo que no intentaba ser chismosa, pero no se decía nada bueno de ella. Decían que era una bruja. La miré confundido. Una bruja. Parecía un chiste de niños lo que me estaba diciendo. No le presté mucha atención. Ella tampoco insistió. Supongo que mi cara de pocos amigos fue lo que hizo que se detuviera. Tomé todo lo que estaba en la lista. Subí a la camioneta en dirección al rancho. Eran alrededor de las 6:30 de la noche. La única luz que tenía era la de la camioneta. La carretera que iba al rancho de don Guillermo era muy solitaria. Yo estaba cansado. Bostezaba cada rato y trataba de no quedarme dormido. No había pasado ni media hora desde que dejé el pueblo atrás. Entonces vi a Erika parada al lado de la carretera. Me asusté al verla salir de la nada. Su silueta había quedado atrás. Aún así detuve la camioneta y la eché de reversa. Cuando regresé al lugar donde creía haberla visto, ya no estaba. Me quedé confundido. Tal vez el sueño ya me hacía ver cosas. De repente escuché como si algo muy pesado cayera en la parte trasera de la camioneta. Intenté ver por el espejo retrovisor, pero la oscuridad no me permitía distinguir qué estaba pasando. Pensé en bajar, pero eso comenzó a caminar, así que decidí quedarme adentro. De repente el peso que estaba sobre la camioneta se elevó de golpe. Miré de nuevo hacia atrás. No entendía nada. Cuando desvié la mirada al asiento del acompañante, vi algo en la ventana. Era el reflejo de Erika. Di un brinco del susto. No pude distinguir bien su rostro en la oscuridad, pero estaba seguro de que era ella. Lo supe por la manera en la que brillaban sus ojos. No decía nada, simplemente me estaba mirando. Tocó el cristal de la ventana con los nudillos. Me estaba indicando que abriera la puerta, pero no lo hice. Su cara me daba miedo. Ella golpeó de nuevo. Insistía en que abriera la puerta. Yo seguía sin reaccionar. Eso provocó que la mujer comenzara a gritar como loca. Pero no era un grito normal. Era un grito que venía desde muy adentro de su cuerpo. No sé cómo explicarlo. Comenzó a golpear el cristal con mucha fuerza. Arranqué la camioneta sin pensarlo 2 veces.
Recordé las palabras que me dijo doña María en la tienda. Una bruja. Sentí que el cuerpo se me puso frío. Mis manos temblaban sobre el volante. Tenía miedo de que esa mujer viniera siguiéndome. Las luces de la camioneta iluminaban el camino, y justo más adelante la miré parada a un lado de la carretera. Los ojos se me llenaron de lágrimas. La sonrisa burlona que tenía en el rostro me erizó la piel. Como pude, di marcha atrás. Después di media vuelta para regresar al pueblo. No pensaba volver al rancho con esa cosa por nada del mundo. Antes de terminar de dar la vuelta me di cuenta de que había desaparecido. No me di tiempo de reaccionar. Aceleré lo más rápido que pude. De nuevo se escuchó como si algo pesado cayera en la parte trasera de la camioneta. En ese momento comencé a rezar. Los gritos se escuchaban muy fuerte en la parte de atrás. Después vino una risa horrible. Venía tan rápido que tenía miedo de estrellarme contra algo, pero aquella cosa golpeaba muy fuerte. De nuevo sentí que el peso de la camioneta se aligeró. Poco después la mujer se me apareció en otra curva. Su cara era horrible. No era nada parecido a lo que yo recordaba. A pesar de verla a la distancia, su sonrisa estaba desfigurada. Era como si fuera mucho más grande que el resto de su rostro. Pensé en pasarle encima con la camioneta, pero eso implicaría estrellarme contra la cerca. Tal vez me quedaría varado en medio de la nada. Así que la pasé de largo. Pero a los pocos segundos comenzaron a golpear los costados del vehículo. Yo no podía parar de llorar de la desesperación. Sentía que no iba a salir vivo de esa. Intenté recordar cada uno de los rezos que mi mamá me enseñó, pero muchos simplemente no venían a mi cabeza. Lo único que podía decir era el Padre Nuestro. Aquella cosa no dejaba de gritar. Era desgarrador. No sé cuánto tiempo estuve así, con esa cosa siguiéndome. Lo recuerdo como si hubieran sido horas, aunque tal vez fueron solo algunos minutos. Lo único que podía hacer era llorar mientras trataba de mantener el control del volante. Cuando comencé a ver las primeras casas del pueblo me sentí muy aliviado, pero no bajé la velocidad. Quería estar lo más lejos posible de esa cosa y lo más cerca posible de la gente. Cuando estuve cerca del centro dejé la camioneta ahí. No llevaba nada conmigo, así que me dirigí a la tienda de doña María. Ya estaba cerrada, pero rodé la casa para tocar a su puerta. Cuando abrió se asustó mucho de verme en ese estado. Me preguntaba una y otra vez qué había pasado. Yo simplemente no podía responder. Ni siquiera yo sabía qué había pasado. Le pedí que me dejara quedarme con ella esa noche. Le prometí que no iba a causar ningún problema. Afortunadamente aceptó. Su esposo no parecía muy convencido, pero ella me dejó quedarme. A la mañana siguiente continuaron preguntándome qué había pasado, pero yo no quería tocar el tema. Seguía sin creerlo. A media mañana les dije que iba a caminar un rato para despejar la mente. Nunca volví. Tomé el primer transporte a otra ciudad. Después tomé otro. Tenía miedo de dejar rastros de mí en ese pueblo. Tenía miedo de que esa cosa volviera a encontrarme. Tuve pesadillas durante muchos meses después de haber vivido eso. Hasta el día de hoy me da miedo recordarlo. Hago memoria todos los días. Intento recordar si dejé algo en ese rancho, algo que indicara mis orígenes, o algo que dijera hacia dónde me dirigía. Intenté alejarme lo más posible de ahí. Incluso estuve viajando por casi un mes. Solo quería iniciar de nuevo del otro lado del país. No me cabe en la cabeza cómo eso era posible. Ni siquiera quiero imaginar lo que hubiera pasado si hubiese regresado a ese lugar. No me quiero acordar de todo lo que hice con ella. Estuve traumado por muchos años. Esta semana quise traer 4 videos para ustedes, mi querida comunidad. Espero que hayamos... Hola Glenn, soy de Puebla y esta historia no me pasó directamente a mí. Me la contó un compañero con el que trabajé varios años en el transporte de carga. De todas las historias que escuché durante mi tiempo en carretera, esta es la única que nunca pude acomodar dentro de una explicación lógica. Lo conocí durante una temporada en la que hacíamos viajes largos hacia el norte del país.
En aquel entonces era común que 2 operadores salieran al mismo tiempo hacia destinos parecidos. No viajábamos pegados todo el trayecto porque cada quien llevaba sus tiempos, pero manteníamos comunicación constante por radio y teléfono. Eso permitía avisar sobre accidentes, retenes, obras en la carretera o simplemente hacer más llevaderas las horas de manejo. Todo ocurrió durante un viaje que realizaron desde Puebla con destino a Coahuila. Eran 2 unidades y habían salido de madrugada para aprovechar las horas de menos tránsito. Su compañero iba adelante porque conocía mejor la ruta y porque había recorrido ese camino muchas más veces. Durante las primeras horas todo marchó con normalidad. Hablaban por radio cada cierto tiempo, comentaban el estado de las carreteras, se avisaban de algunos desvíos menores y planeaban dónde harían una parada para desayunar más adelante. La primera parte del recorrido transcurrió sin ninguna novedad. Incluso hicieron una parada en una gasolinera para tomar café. Después de eso volvieron a la carretera. Fue entonces cuando ocurrió algo que, en ese momento, pareció una decisión extraña. Cerca del amanecer, el compañero que iba adelante avisó por radio que pensaba tomar una desviación. Mi amigo le preguntó inmediatamente por qué motivo quería salir de la ruta prevista. La respuesta fue sencilla. Dijo que había visto una alternativa que aparentemente les ahorraría bastante tiempo y que valía la pena probarla. Aquello le llamó la atención porque ambos conocían perfectamente el camino. Además, la desviación no figuraba en ninguno de los planes del viaje. Mi amigo insistió en que continuara por la carretera principal. Le recordó que tenían horarios de entrega y que no tenía sentido improvisar una ruta nueva. La comunicación se volvió confusa durante unos segundos y luego simplemente dejó de escuchar respuestas. Pensó que la señal de radio se había perdido, algo relativamente común en ciertas zonas. Intentó llamarlo por teléfono. Volvió a transmitir por radio y también le envió algunos mensajes. No obtuvo ninguna respuesta. Las fallas de comunicación ocurren constantemente en carretera. Sin embargo, conforme pasaron las horas, comenzó a sentirse incómodo. Habían acordado varios puntos de referencia durante el trayecto y su compañero no aparecía por ninguno de ellos. Tampoco respondía a llamadas. Llegó un momento en que empezó a preguntarse si habría sufrido alguna avería o si se habría quedado sin cobertura en alguna zona aislada. Finalmente, varias horas después, recibió un mensaje de voz. Cuando reprodujo el audio sintió algo extraño de inmediato. La voz era la de su compañero. No había duda de eso. Sin embargo, algo sonaba diferente. Hablaba demasiado despacio. Las palabras parecían pronunciadas sin la naturalidad habitual. No había pausas normales entre frases ni cambios de tono. Era como escuchar a alguien leyendo un texto cuidadosamente preparado. En el mensaje decía que estaba bien, que había encontrado una carretera más rápida y que se encontrarían más adelante. El problema era que la grabación producía una sensación difícil de explicar. Además de la voz, había otro detalle que llamó su atención. De fondo se escuchaba un ruido constante. Al principio pensó que era viento golpeando el micrófono. Después creyó que podía tratarse de una interferencia causada por la mala señal. Pero mientras más escuchaba la grabación, menos convencido estaba de cualquiera de esas explicaciones. Como la situación ya empezaba a parecer extraña, decidió llamar a la empresa. Les pidió que revisaran la ubicación GPS del vehículo para confirmar dónde se encontraba realmente. Lo que descubrieron fue algo que ninguno esperaba. Según el sistema de rastreo, el tráiler no estaba recorriendo ninguna carretera secundaria. Ni siquiera se encontraba en movimiento. El GPS mostraba que seguía exactamente en la misma estación de servicio donde ambos habían parado horas antes. Al principio todos asumieron que se trataba de una falla técnica. Los sistemas de localización pueden presentar errores y nadie imaginó otra posibilidad. Sin embargo, la empresa decidió verificar la información directamente.
Llamaron a la estación de servicio y pidieron que alguien revisara el estacionamiento. La respuesta fue inmediata. El tráiler seguía allí. La unidad permanecía estacionada exactamente donde la habían dejado durante la madrugada. La situación comenzó a preocupar a todos. Finalmente dieron aviso a las autoridades locales para que verificaran que no hubiera ocurrido algún problema médico o algún incidente relacionado con el conductor. Cuando la policía llegó a la estación de servicio, encontró el vehículo cerrado y aparentemente sin actividad. Después de revisar el exterior, accedieron al camarote. Mi amigo siempre recordaba ese momento porque fue cuando la historia dejó de tener sentido. Su compañero estaba dentro, dormido, o al menos eso parecía. Los agentes lo despertaron y él reaccionó completamente confundido. No parecía herido ni intoxicado. Tampoco mostraba señales de haber sufrido algún accidente. Lo más extraño fue lo que contó cuando comenzó a responder preguntas. Juraba haber manejado toda la mañana. Recordaba perfectamente la desviación, las carreteras secundarias, también haber atravesado pequeños poblados. Incluso podía describir estaciones de servicio, puentes y cruces que supuestamente él vio durante el recorrido. Mientras hablaba estaba convencido de cada detalle. No daba la impresión de estar inventando nada. Para él aquel viaje había ocurrido realmente. Sin embargo, los registros del vehículo contaban una historia completamente distinta. El tacógrafo indicaba que el motor nunca había vuelto a ponerse en marcha después de la parada. Lo más inquietante ocurrió cuando le reprodujeron el mensaje de voz que había enviado horas antes. Reconoció inmediatamente que la voz era suya. No intentó negarlo. Admitió que sonaba exactamente como él. El problema era que aseguraba no recordar haber grabado ese audio. Tampoco podía explicar cómo había sido enviado desde su teléfono. Durante los días siguientes se hicieron distintas revisiones. Algunos pensaron que había sufrido un episodio de sueño extremadamente profundo. Otros sugirieron que podía tratarse de una confusión provocada por agotamiento. Incluso hubo quienes hablaron de un problema médico temporal. Ninguna teoría terminaba de explicar todos los detalles. Mi compañero siguió trabajando varios años más después de aquello. Nunca volvió a sufrir algo parecido. Tampoco le gustaba hablar demasiado del tema. Cada vez que alguien se lo mencionaba, respondía con pocas palabras y cambiaba rápidamente de conversación. Lo único que admitía era que seguía recordando aquel recorrido con absoluta claridad. Decía que podía reconstruir gran parte del camino en su memoria y que las imágenes seguían siendo tan reales como cualquier otro viaje que hubiera hecho en su vida. El asunto quedó prácticamente olvidado hasta que, tiempo después, alguien en la empresa recuperó el viejo mensaje de voz. Uno de los operadores tenía conocimientos de edición de audio y decidió intentar limpiar parte del ruido de fondo para entender mejor qué era lo que se escuchaba detrás de la voz. Cuando terminaron de procesarlo, apareció algo inesperado. La supuesta interferencia no era únicamente viento. Entre el ruido podían distinguirse sonidos que recordaban claramente a una carretera con tráfico pesado. Se escuchaban motores diésel trabajando a distintas revoluciones. En algunos momentos parecían oírse frenos neumáticos. Incluso había fragmentos donde sonaban vehículos pasando cerca del micrófono. Aquello habría sido completamente normal si no fuera por un detalle. Según los registros de la estación de servicio, durante gran parte de aquella mañana, el estacionamiento había permanecido prácticamente vacío. No había filas de camiones. No había tránsito constante. No había ninguna fuente evidente para todos esos sonidos. La última vez que hablé con mi compañero sobre esta historia, me dijo algo que todavía recuerdo. Según él, lo que más le inquietaba no era el mensaje, ni el GPS, ni siquiera el hecho de haber aparecido dormido dentro del camarote. Lo que realmente le molestaba era la sensación de haber perdido algo. Decía que cuando pensaba en aquel día tenía la impresión de haber regresado de un viaje que nunca ocurrió. Y después de escuchar aquella grabación,
Hubo momentos en los que llegó a preguntarse si, de alguna manera imposible de explicar, realmente había recorrido una carretera que nadie más pudo encontrar. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, soy de Hermosillo, Sonora, y esto me pasó hace algunos años mientras transportaba una carga refrigerada hacia el centro del país. Llevo mucho tiempo trabajando en carretera y he transportado prácticamente de todo: material industrial, productos alimenticios, maquinaria, mercancía delicada y también cargas congeladas como la de aquella ocasión. Nunca había tenido problemas con ese tipo de viajes y, de hecho, los consideraba de los más sencillos porque la principal responsabilidad consiste en vigilar que la temperatura se mantenga estable durante todo el recorrido. Sin embargo, después de aquel viaje empecé a ver los remolques refrigerados de una manera muy distinta. La carga salió desde Sonora y estaba compuesta por varias toneladas de carne congelada. Todo estaba en orden. Los sellos de seguridad habían sido colocados correctamente. La documentación coincidía y el sistema de refrigeración funcionaba perfectamente. Antes de salir revisé personalmente la temperatura y confirmé que todo se encontraba dentro de los parámetros establecidos. No había nada fuera de lo normal, y las primeras horas transcurrieron sin inconvenientes. Al anochecer hice una parada para cenar en una estación de servicio. Mientras comía junto al tráiler escuché algo que me hizo levantar la cabeza. El sonido provenía claramente del interior del remolque. Fueron 3 golpes suaves, separados por unos segundos, como cuando alguien toca una puerta con los nudillos para llamar la atención. Quienes trabajamos con cargas refrigeradas estamos acostumbrados a escuchar ruidos extraños provocados por los cambios de temperatura, la contracción del metal o los movimientos internos de la mercancía. Pensé que se trataba de algo así, y seguí con mi descanso. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Ya estaba acostado en el camarote cuando escuché otra vez aquella secuencia de golpes. Esta vez presté mucha más atención porque el sonido resultaba demasiado definido para parecer una simple vibración. Bajé de la unidad, revisé las puertas, comprobé los sellos de seguridad y observé los indicadores de temperatura. Todo estaba exactamente igual que antes. No encontré nada fuera de lugar. Volví a la cabina intentando convencerme de que debía existir una explicación lógica, aunque reconozco que empecé a sentir cierta incomodidad. Con el paso de los kilómetros, la situación se repitió una y otra vez. Lo curioso era que nunca escuchaba los golpes mientras manejaba. Siempre aparecían cuando el tráiler permanecía detenido. A veces durante una parada para cargar combustible, otras mientras cenaba y algunas cuando intentaba dormir. Poco a poco empecé a anticiparlos. Cada vez que apagaba el motor me descubría esperando escucharlos nuevamente. Comenté el asunto con otros operadores durante el viaje. Todos tenían alguna teoría. Algunos hablaban de la contracción del metal por el frío extremo. Otros mencionaban movimientos de la carga o acumulaciones de hielo dentro del sistema. Las explicaciones eran razonables y durante varios días intenté aceptarlas. El problema era que aquellos golpes parecían demasiado precisos. No sonaban aleatorios ni se parecían a los ruidos habituales de un remolque refrigerado. Siempre tenían el mismo ritmo y aparecían únicamente cuando el conjunto estaba detenido. La situación alcanzó su punto más extraño durante la última noche del recorrido. Me encontraba en un parador cercano a San Luis Potosí y faltaban pocas horas para completar la entrega. Eran casi las 3 de la mañana cuando los golpes volvieron a escucharse. Me despertaron de inmediato porque parecían más claros que nunca. Permanecí sentado en la litera escuchando atentamente, y fue entonces cuando percibí algo que me dejó completamente inmóvil. Entre el ruido constante del sistema de refrigeración se escuchó una voz. Al principio pensé que provenía de algún vehículo cercano o que todavía estaba medio dormido. Sin embargo, conforme pasaban los segundos, tuve la sensación de que el sonido llegaba desde el remolque.
La voz parecía la de un niño y se escuchaba muy débil, como si viniera desde una gran distancia o desde detrás de una pared gruesa. Lo inquietante